Buenos días, hermanos, a todos. Un saludo nuevamente cariñoso a todos. Y pues en esta ocasión nuevamente tenemos la oportunidad de estudiar un tema más importante como los que hemos visto. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la reconciliación, de esa parte tan importante que es necesaria para que el hombre pueda tener comunión nuevamente con el Creador. Y también hemos visto acerca de la redención, y esto pues tiene que ver con el precio que se paga. Se tiene que pagar un precio para que el hombre pueda ser rescatado de su vana manera de vivir. Y hoy estaremos viendo el tema de la regeneración. La regeneración. Bueno, la regeneración es impartida por Dios a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Esta es una acción de Dios. Todo esto, la regeneración, todo lo hace Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y ahorita vamos a ver qué significa la regeneración o qué tiene que ver con la regeneración. O por qué es necesaria la regeneración. Bueno, es necesaria la regeneración porque todos nacimos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, apartados de Él. Porque si leemos lo que dice Salmo 51:5, dice: he aquí, en pecado he sido formado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces quiere decir que necesitamos ser regenerados, necesitamos recibir esa vida que es impartida solamente por nuestro Dios a través de la regeneración. Entonces, el hombre, dice la Escritura que el hombre natural no puede ser regenerado por Dios. Tiene que haber esta parte importante en la que el hombre puede encontrar una nueva vida, darle vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Por ejemplo, 1 Corintios 2:14, vamos a ver en primer lugar este texto de 1 Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? Bueno, es aquel que nace, que crece, que se desarrolla, pero que no ha conocido a Dios. Ese es el hombre natural. Y todos nacimos así. Todos nacimos así, como hombres naturales, como personas que nacimos y crecimos, pero que todavía no se manifiesta el Espíritu de Dios, por como dice aquí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque estas para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces necesitamos el Espíritu de Dios para poder discernir, para poder entender las cosas de nuestro Dios. Por eso es que necesitamos la regeneración. Pasamos de hombres naturales a hombres en los que Dios imparte esa vida generada a través de la regeneración. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que estamos muertos en delitos y pecados. Necesitamos la vida de Dios. Y esto también lo encontramos en Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces aquí Pablo está diciendo a los efesios, dice que nos dio vida, dice a nosotros, a los creyentes, cuando estábamos, dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces necesitábamos vivir, necesitábamos la regeneración. Estábamos muertos en delitos y pecados, por eso es necesaria la regeneración. Ahora, en esa condición, como ya decía, el hombre natural en esa condición no está preparado para ir a la presencia de Dios. El hombre natural no está preparado, y de hecho todos nacimos así, con esa naturaleza que no puede ayudarnos en nada para tener un encuentro con el Señor. Necesitamos ser regenerados. Entonces no estamos preparados para la salvación, necesitamos ser preparados, y eso solamente lo hace Dios, para tener una nueva vida que es impartida
por el Espíritu de Dios cuando éste viene a nuestra vida. Y por ejemplo, un pasaje conocido es del Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. En ese diálogo que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo, ahí en el 3, del 1 al 7, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí pues encontramos a un hombre como Nicodemo, un fariseo, un hombre conocedor de la palabra, de la ley, un hombre sumamente preparado, pero este hombre no había nacido de nuevo. Y entonces le sorprende cuando el Señor le dice que es necesario que él nazca de nuevo. Entonces, en este diálogo, este hombre Nicodemo viene de noche al Señor y empieza a hablarle al Señor y le dices: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces empieza a decir cosas que son ciertas realmente. Él era un maestro, pero más que maestro. Sin embargo, la respuesta del Señor es contundente y no importa que esté escuchando palabras de este hombre Nicodemo, pero él cambia y le dice algo que es necesario que él conozca. A pesar de ser un hombre preparado, un hombre muy importante entre los judíos, no tenía el conocimiento más importante y necesitaba saber que era necesario que él naciera. Este hombre necesitaba. Entonces, ¿por qué hace esto el Señor? Precisamente se va al punto clave. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce la necesidad del hombre. Él conoce la necesidad de todos. Necesitamos ser regenerados, necesitamos que haya vida en nosotros, vida espiritual. Y este hombre no la tenía a pesar de su conocimiento, a pesar de su capacidad, a pesar de sus obras inclusive, pero él no conocía al Señor. Entonces le dice: es necesario que nazcas de nuevo, porque si no, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo ignoraba esto y tan es así que le dice: bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede volver a nacer? Entonces no entendía. Entonces aquí vemos que el hombre natural no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un hombre natural, no regenerado todavía. Estaba muerto en el sentido espiritual. Así estaba Nicodemo, muerto espiritualmente. Ahora, podemos entender entonces que la religión no nos puede regenerar. La religión no nos puede dar vida. Tampoco nos puede dar vida el conocimiento. Este hombre tenía mucho conocimiento, pero no había sido regenerado, no había nacido de nuevo a pesar de conocimiento. Y también, en tercer lugar, este hombre seguramente hacía obras, pero nada de esto podía hacer que este hombre fuera regenerado, fuera una nueva persona, tuviera una nueva vida. Entonces nos queda claro que ni la religión, ni el conocimiento, ni las buenas obras pueden regenerar, pueden dar nueva vida. Estas tres cosas entonces las tenía Nicodemo, pero tenía esa gran necesidad. Por eso el Señor Jesucristo va al punto clave: te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque eres un hombre natural. Necesitas la naturaleza divina que es impartida cuando el Espíritu Santo viene
a esa vida y entonces es como tiene vida espiritualmente hablando. Ahora, este acto de la regeneración es un acto exclusivo de Dios. El hombre no interviene para nada en su regeneración. Entonces, cuando se nos habla del nuevo nacimiento, quiere decir que una persona cuando nace, hablando del nacimiento físico, nosotros no hicimos nada cuando nacimos. Nuestros padres hicieron todo. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Nuestros padres quisieron tener un hijo y este fue concebido y empezó a crecer en el vientre de la madre y a los 9 meses nace. ¿Qué hizo el bebé para nacer? Absolutamente nada. Eso es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Él regenera, da nueva vida. Y esto es un acto exclusivo solamente de Dios. El hombre no puede participar absolutamente en nada en el nacimiento físico, así también como en el espiritual. Es un acto exclusivo de nuestro Dios. Y eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Eso es lo que quería hacer con Nicodemo y es lo que quiere hacer con todos los seres humanos. Ser regenerados, tener nueva vida. Ahora también vamos a ver un pasaje en Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y aquí vamos a ver al profeta Ezequiel recibiendo revelación del Señor. Y aquí en este pasaje, capítulo 37 del 1 al 10, nos habla de el Señor lleva a Ezequiel a un valle en donde hay una multitud de huesos secos, una gran multitud de huesos secos por todo ese valle. Y aquí el Señor viene hablando del pueblo de Israel, que precisamente está separado de Dios, está muerto, no tiene vida. Entonces Ezequiel 37 del 1 al 10 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces aquí Ezequiel contempla un valle de huesos secos, totalmente secos. Dice, estaba lleno de huesos secos, y dice que dice, por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera, es decir, no había carne, no había sangre, no había vida por ningún lugar. Secos totalmente. Secos en gran manera. Y miren, es importante e interesante lo que dice en el versículo 4. Al final dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esos huesos secos, esos huesos que no tenían vida, el Señor manda: huesos secos, oíd mi palabra, oíd palabra de Jehová.
oíd palabra de Jehová. Eso es algo bien importante que se tiene que escuchar y se tiene que decir. La palabra de Jehová tiene que ser escuchada. Y entonces, también más adelante ahí, en el versículo 10, dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y cuando leímos la porción de Juan 3, el Señor dice que la persona tiene que nacer del agua y del espíritu. Y aquí se nos está hablando, en primer lugar, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y cuando se nos habla del agua, de ser nacidos del agua y del espíritu, se nos está hablando de que la persona tiene que escuchar la palabra de Dios, la palabra que limpia, la palabra que purifica. Entonces aquí, esos huesos secos, en primer lugar, tenían que oír la palabra de Jehová, tenían que ser limpiados por la palabra. Y en segundo lugar, también se nos dice aquí que estos huesos secos, en un momento dado, entró espíritu en ellos y vivieron. Y también se nos dice, después del agua, nos dice, y del espíritu. Entonces, aquí tenemos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que dan vida cuando no hay vida en el hombre. Entonces, es interesante lo que dice aquí Ezequiel a estos huesos. Les habla a los huesos. Pero también dice que estos huesos tenían que pues tener las condiciones para vivir. Y dice en el versículo 6 al final, dice, y pondré en esos huesos secos que vimos en gran manera, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, versículo 8, dice, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Entonces vemos que esos huesos empezaron a moverse, a colocarse en su lugar, y entonces empezaron a salir los tendones, y luego dice que la carne, y en tercer lugar la piel cubrió por encima de ellos. Pero fíjense lo interesante al final de este versículo 8. Pero no había en ellos espíritu. El hueso ya tenía tendones, ya tenía carne, ya tenía piel, pero seguía muerto. Los huesos ya tenían lo necesario, sangre y todo, piel, carne, tendones, pero dice que no había en ellos espíritu, es decir, estaban todavía sin vida. ¿Hasta qué? Hasta que vino el espíritu en ellos y ahora sí vivieron. Porque dice en el 10, y profeticé como habían mandado y entró en espíritu en ellos, dice, y vivieron. Y esto nos indica cómo ve Dios al hombre. Ve al hombre como en el mundo como un valle de huesos secos. Que tenemos los huesos, los tendones, la carne, la piel, la sangre. Tenemos vida, hablando en el sentido físico. Nos movemos de un lado para otro. Pero Dios ve al hombre como un montón de huesos secos, que no tienen vida, que es necesario regenerar. ¿Cómo se logró la vida de ellos? Aquí vemos, a través del Espíritu Santo que vino, y entonces estos huesos vivieron. Antes no pudieron tener vida. Completos, pero sin vida. Pero ahora con el Espíritu de Dios, ahora estos huesos tienen vida. Y así es como el Señor quiere que el hombre sea regenerado. Ese es el deseo de Dios, regenerar a la persona para que tenga vida en el sentido espiritual. Porque ya vimos que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, es decir, a través de su Espíritu Santo, cuando viene a la persona. Cuando la persona es regenerada, se produce ese cambio, y es entonces que puede tener vida. Eso es lo que el Señor quiere en la vida de los hombres.
Y por ejemplo, ahí en el mismo Ezequiel 36, un capítulo antes, 36, 26, miren lo que dice. Lo que hace el Señor en la vida de, en este caso, los judíos. Dice Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está entonces la palabra de Dios. Dará un corazón nuevo, quitará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. El problema ahí está resuelto. Darnos un corazón nuevo, darnos nueva vida, un corazón que ya no de piedra, un corazón que sea sensible al llamado de Dios. Eso es lo que produce la regeneración en la vida del hombre. Da un corazón nuevo, da una nueva vida, todo es nuevo. Y ahorita vamos a ver entonces cómo se define la regeneración en la Escritura. Por ejemplo, un versículo muy conocido en el Nuevo Testamento es 2 Corintios 5:17. ¿Cómo se define la regeneración aquí? 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí la regeneración se define como una nueva creación. La regeneración se define como una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es una persona diferente. Es una persona totalmente renovada porque ha sido regenerada. Dios ha impartido vida a esa persona. Ha impartido vida. Por eso es que esta acción de Dios que ya vimos es completamente y exclusiva únicamente de Dios. Es una nueva creación. Dios tiene que regenerar, volver a poner vida en la persona porque no tenía vida. También se define como resurrección. Efesios 2, 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está. Y juntamente con Él nos resucitó. Entonces la regeneración se define como también resurrección. Resurrección. Somos resucitados. Somos levantados a nueva vida. Dice, juntamente con Cristo nos resucitó. Ahora sí, el hombre puede tener vida, una nueva creación, resurrección, pero también es un nuevo nacimiento, como ya lo vimos, y también en 1 Pedro 1:3 se nos habla de esto. 1 Pedro 1:3 dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está, entonces. En tercer lugar, entonces, la regeneración se define como un nuevo nacimiento. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Es lo que quiere hacer en nosotros. Ahora, ya hemos visto que el medio que Dios utiliza para esto es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que da vida. Es el que genera la vida en la persona que no tiene vida. Por ejemplo, en Juan 6:63 encontramos lo que dice acerca del Espíritu Santo, lo que Él hace. 6:63 de Juan. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida.
Y nuevamente nos remarca, y la carne para nada aprovecha. Tenemos vida, el hombre tiene vida físicamente, pero dice el Señor, estás muerto en delitos y pecados. Necesitas ser regenerado para que tengas la vida de Dios, para que tengas esa vida que realmente nos lleva a la otra vida, a la vida eterna. Físicamente vivimos, pero Él quiere darnos la vida eterna, que solamente es posible a través de la regeneración. Entonces, el Espíritu Santo es el agente de la regeneración, es el que renueva. Ya lo vimos, bueno, también. Y nuevamente, en segundo lugar, también la palabra de Dios, como ya leímos, que es la que limpia. La palabra de Dios es la que purifica. Por eso, el Señor le manda a Ezequiel diciendo que oigan la palabra de Jehová estos huesos. Que oigan la palabra, porque es necesario que la escuchen. Y así es como, por medio de la palabra de Dios, que el hombre puede ser lavado, puede ser limpiado, ¿verdad? Y ahí en 1 Pedro 1:23 nuevamente también se nos habla de esto. 1 Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre también. Entonces es por medio de la palabra de Dios que el hombre comienza a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se nos dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo y comienza esos cambios que el hombre necesita en su vida para poder ser transformado, para poder ser una persona diferente. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Bueno, Dios ha dispuesto que haya personas que predican la palabra. Fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Y esto se llama el llamamiento externo, cuando Dios llama a todo hombre a que se arrepienta, a que conozca a Dios. Y Dios utiliza al hombre para que a través de él se predique el evangelio en todo el mundo. Por ejemplo, ahí en Marcos 16:15, Dios le dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, Dios utiliza al hombre para que su llamamiento sea para todos. Porque Dios es el que hace la obra completa, como también ya vimos. Dios envía al hombre a que predique por todo el mundo el evangelio, porque esa es la gran comisión que Dios le ha dado al hombre. Esa es la gran comisión, el gran encargo que le ha dado. Y Dios utiliza a las personas para que esta obra no se detenga, sino que siga expandiéndose por todo el mundo. Ahora, cada uno de nosotros somos de alguna forma enviados a hacer esta labor. Vamos a ver Romanos 10. Romanos 10. Versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego dice en el 14, bueno, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, el llamamiento es general, el llamamiento externo. Dios llama a todo hombre. Dios llama a todo hombre porque a través de su evangelio el hombre puede conocer a Dios. Por eso el deseo de Pablo y de Dios principalmente dice, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído de la palabra de Dios? Para que les lave, para que les limpie, para que sean regenerados. Y dice, ¿y cómo predicarán aquellos que van predicando si no fueren enviados? Entonces, Dios es el que produce todo esto. Dice, Él es el que envía a la gente, a los creyentes, a los predicadores, a compartir el evangelio por todos lados.
al compartir el Evangelio para que el hombre conozca a Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para que el hombre sea salvo. Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio se predica en todo el mundo. Son las buenas noticias que Dios tiene para el hombre natural. Para el hombre natural. Y es así como el hombre natural pasa a ser un hombre creado por Dios y que tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva vida. Solamente así. Solamente así. Entonces ahí está el llamamiento de Dios a todas las personas. Ahora, ¿cuál es el objetivo para que Dios regenere al hombre? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de que Dios rescate al hombre de su vana manera de vivir? ¿Para qué Dios quiere regenerar? ¿Para qué Dios quiere producir nueva vida en nosotros? Vamos a ver Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice aquí nuevamente, Él de su voluntad, Él quiso hacerlo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, dice, primicias de sus criaturas. Dios es el dueño de los campos. Dios es el que produce, que hace producir la tierra. Vamos a pensar así. Y como es Dios es el dueño de la viña, el dueño del campo, el dueño de todo lo que se siembra, para Él son los primeros frutos, las primicias, es decir, lo mejor. Lo mejor de la cosecha es para Dios. Entonces nosotros hemos sido regenerados, los que hemos sido regenerados, para que seamos primicias, para que seamos lo mejor para Dios. Para eso nos ha regenerado, para eso nos ha llamado, para eso tenemos ahora nueva vida. Para poder ser lo mejor para Dios. Primicias, dice, de sus criaturas. Por eso es que Dios quiere hacer estos cambios, para que nosotros le glorifiquemos a Él, siendo personas que le amamos, que le servimos, que somos útiles, que somos de lo mejor, de lo escogido. Por eso, cuando se nos habla de primicias, es lo primero. Es lo primero, pero también lo mejor. Eso es para Él, para el dueño del campo, de la viña. Ahora, hay muchas palabras sinónimas con respecto a regenerar. Una de ellas, por ejemplo, es recuperar. Recuperar algo que estaba muerto, que era un desecho, ahora tiene nueva vida. Por ejemplo, hoy el agua ya no la tomamos nada más así como viene, del río, del pozo. El agua tiene que ser purificada, tiene que ser sacadas aquellas impurezas. Entonces pasa por un proceso de regeneración. Entra a pues ciertos procesos y entra sucia el agua y puede salir limpia. El agua ahora puede ser útil, puede ser recuperada para que sea nuevamente un agua utilizable. O también regenerar es sinónimo de renovar, ser una persona nueva. Y aquí pues podemos tener la figura de una llanta que de repente pues está nada más las puras cuerdas. Esa llanta no tiene ninguna utilidad, están las puras cuerdas, pero entra a ese proceso de renovación. Entra a ese proceso de renovación y a través de ese proceso a la llanta se le ponen una capa, se le pone otra capa, hasta que al final se le pone una figura, la llanta. Es renovada totalmente y ya puede ser útil para ser nuevamente pues puesta en un lugar, en un automóvil y poder ser útil ahí. Entonces, eso es también sinónimo. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados.
Pero también, por ejemplo, sinónimo de regeneración es reconstruir. Reconstruir. Algo que está en ruinas, algo que no sirve para nada. Bueno, Dios quiere reconstruir. Dios quiere levantar nuevamente aquello que está en ruinas para poder ser útil. Para poder ser útil a Dios. Y este es el cambio producido por la naturaleza divina que Dios imparte cuando el Espíritu Santo viene al hombre. Le da una nueva vida. Una nueva vida. También ya vimos, bueno, que somos todos llamados, pero no todos atienden al llamado de Dios. Solamente unos pocos son los que atienden al llamado que Dios hace. Y aquí ya cambia la situación, ya aquí es un llamamiento interno. Del llamamiento externo, hacia todos los hombres, viene el llamamiento interno, es decir, a aquellos que van a aceptar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y desean ser limpiados, desean ser regenerados. Entonces es ahí donde se puede producir el cambio, ¿verdad? Cuando hay un llamamiento interno que tiene como resultado un cambio en lo externo, llamamiento interno. Somos llamados y el hombre atiende el llamado de Dios, es regenerado, es limpiado y se observa en lo externo. Se observa en lo externo por lo que él hace, por lo que él dice, por lo que él practica. Es una vida totalmente diferente. Entonces, la regeneración es un hecho interno que se ve en lo externo. ¿Sí? Se tiene que ver en lo externo. Se tiene que ver. Y esto es algo que no puede estar separado de lo que realmente tiene que ser la persona. Porque miren, un hombre muerto se nota cuando está muerto. No tiene vida, no produce, no genera nada, está muerto. Hablando de una persona que ha muerto, bueno, ustedes ven que ya no se mueve, ya no puede hacer absolutamente nada, no puede hablar, no puede oír, no puede hacer absolutamente nada. Y eso se nota. Cuando un hombre está muerto, ¿sabe cuál es una señal? Que no busca a Dios. No le interesan las cosas de Dios. Es ajeno a la vida de Dios. Por eso se nota perfectamente cuando una persona no ha sido regenerada. Hace lo que le parece, hace lo que más le gusta. Dios no le interesa. Dios está hecho totalmente a un lado. Y esa es la persona que está muerta, como veíamos, muerta en delitos y pecados. Y ese es el problema del hombre. Entonces, se nota cuando una persona está muerta, no se ve a Dios en su vida por ningún lado. Dios no aparece por ningún lado en su vida. A diferencia de el hombre que está vivo. Cuando un hombre está vivo, hablando en el sentido espiritual, hay un cambio en lo interior que se refleja en lo exterior. Tiene nueva vida. ¿Cuál es esa señal? Porque esa persona busca a Dios, busca las cosas de Dios, busca agradar a Dios, busca hacer lo mejor para Dios. Y ese es un llamado para nosotros los creyentes, que si hemos sido regenerados realmente por su Espíritu Santo, tiene que haber un cambio, realmente tiene que haber una transformación. Ya no podemos ser los mismos que éramos hace un tiempo, desde que el Señor vino a nuestra vida. Debió en ese momento haber una forma de ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la persona anhela buscar a Dios, anhela tener a Dios, tener contacto con Dios, anhela agradar a Dios, ya no agradarse a sí mismo. Esa es una persona que ha sido regenerada, que ha sido transformada, que tiene nueva vida. Ahora la pregunta ¿es así en nosotros? ¿Es así en nosotros? Y esto de una persona que está viva
espiritualmente se nota. No nada más es en los momentos de tranquilidad, cuando estamos en paz, cuando no nos falta nada, cuando tenemos todo lo necesario. Esa nueva vida se puede observar, se puede palpar, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los sufrimientos que pudiéramos tener, a pesar de lo que vivamos como seres humanos en este mundo, seguimos adelante, porque ya somos nuevas personas, porque ya tenemos vida, porque ya le pertenecemos a aquel que nos regeneró. No teníamos vida, ahora la tenemos. Disfrutemos esa vida en cualquier circunstancia. Y para los que todavía no tienen esta experiencia, bueno, Dios, ahí está el llamamiento externo. Usted seguramente ha escuchado el mensaje del Evangelio, alguien le ha compartido a través de un folleto, a través de una predicación, a través de muchas formas el día de hoy, muchas formas, a través del celular, mensajes enviados. Hay muchas formas. Y Dios está llamando a todos para ser regenerados, llamamiento externo. Bueno, que usted disfrute ese llamamiento en lo interno, que realmente haya esa generación de vida en usted. Y ahí está entonces el llamado de Dios para todos, para los no regenerados, pero también para los regenerados. Ese es nuestro deseo, agradar a Dios, ser lo mejor para Él, primicias. Para eso nos llamó, para eso nos cambió, para vivir para su gloria y para su honra. Que Dios bendiga este estudio de su palabra, hermanos y amigos, y que a través de su bendita palabra nosotros podamos recibir esa gran bendición de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y hasta pronto.